Tengo el privilegio de poder compartir hoy. Para mí es un privilegio, para vosotros no sé qué será escucharme, pero yo hoy solo tengo un mensaje. Seré breve, ¿vale? Unas 2 horitas más o menos y nos vamos para casa. Se ríe. Muy bien, tenemos por ahí. Solo tengo un solo mensaje, que es: levanta la cabeza. A ver, vamos a practicar. Muy bien, todos lo hemos hecho. Venga, para casa. Ya, terminado, ¿no? Levanta la cabeza. Es un mensaje que el Señor me estaba hablando, ¿no? Y yo quiero que pensemos una cosa. Si nos dice alguien levanta la cabeza, ¿qué implica? Implica una acción, sí, pero ¿por qué nos lo está diciendo? Porque tenemos la cabeza abajo, si no, no nos dice eso, ¿no? Estás mirando así, te dice levanta la cabeza, te va a sacar el cuello, ¿no? Entonces, levanta la cabeza es un mensaje que creo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana y quiero ir desarrollando un poquito unos puntos, ¿vale? No solo lo dice el Señor, hay mucha gente, ¿no?, que puede utilizar esta frase. Yo me he traído, a mi amiga La Foca también dice esto. Dice, cuando estés triste, nunca, pero nunca bajes la cabeza, porque te sale papada y se ve horrible. Claro, imagínate, estás triste y estás con toda la papada ahí de lado, ¿no? Entonces, La Foca, mi amiga La Foca también te dice que levantes la cabeza, ¿vale? Si no te acuerdas del resto de la prédica, pero por lo menos te acuerdas de esa triste y fea foca, pues mira, eso que te llevas, ¿no? Te acordarás que cuando quieras ir mirando para abajo, no, hay que mirar para arriba, ¿sí? Muy bien, esta es la foca que me vale un poco como chiste, pero la Biblia también habla de levantar la cabeza, ¿no? Si no, no estaríamos aquí predicando. Génesis capítulo 4, versículo 7, esta vez he cogido algunas versiones más sencillas, dice: si hicieras lo correcto, podrías andar con tu frente en alto, ¿no? Le está diciendo a Adán. Pero, a Caín y Abel, ¿no? Pero si actúas mal, el pecado, como una fiera, está listo a lanzarse sobre ti y destruirte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. ¿Eso qué le está diciendo? Pues está diciendo que podemos caer en ir con la frente abajo, ¿no? Si hacemos las cosas incorrectamente. Entonces el Señor nos está mandando a subir la cabeza. ¿Y sabes qué? Yo pensaba, porque ante el Señor los pecados son todos iguales, ¿no? Uno dice, no, porque este peca más que yo, o su pecado es más grave que el mío, ¿no? Y nos gusta muchas veces empezar esas comparaciones. Pero realmente ante el Señor todos los pecados son iguales. Ahora, yo por lo menos hago alguna diferencia, ¿no? No es lo mismo matar a alguien que mentir, ¿no? Para mí, para el Señor. Entonces, para mí, si podemos clasificarlos en orden de importancia, que eso no está bien, pero si pudiéramos, yo creo que uno de los mayores sería la incredulidad, la desconfianza, ¿no? Cuando no creemos en el Señor es uno de los mayores pecados, ¿no? Entonces, muchas veces, claro, decimos, no, nosotros nos portamos bien, pero no creemos al Señor en las cosas que nos va marcando. Entonces, puede que sea algo para que podamos mirarnos para adentro, ¿no? Entonces, mi amiga La Foca dice que levantemos la cabeza, la Biblia dice que levantemos la cabeza, y yo voy a decir durante un rato breve que levantemos la cabeza. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Mantengamos fija la mirada en Jesús. ¿Dónde dice que está Jesús? Sentado a la diestra de Dios, ¿no? Pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Él, por el gozo que le esperaba, porque sabía lo que venía después, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. Entonces, es algo llamativo que yo con este mensaje quiero tener un solo propósito. Si estás últimamente andando cabizbajo, que te pueda servir para levantar la cabeza. Y si me dices, oye, yo voy andando bien, no estoy mirando para abajo, estoy en buena relación con el Señor, pues te lo quedas como herramienta por si algún día se te va la cabeza que pesa y se te va para adelante, la levantamos, ¿sí? Ahí nos los podemos guardar todos. Muy bien. Eclesiastés 1:15 y nos metemos en acción. 11:5, perdón. Dice, como tú no comprendes cómo entra el espíritu a los huesos en el vientre de la mujer encinta, así no comprenderás la obra de Dios, quien hace todas las cosas. Y yo me he quedado pensando con esto, ¿no? Porque lo que está diciendo Dios es que no somos capaces de entender sus planes, ¿no? No entiendo los planes de Dios. Era el mensaje que estaba diciendo. Y yo no sé cómo os pone a vosotros cuando no entendéis los planes de Dios o cuando no entendemos la situación que estamos atravesando. Pero a mí me pone más o menos así, ¿no? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer con esto.
Una de las cosas que vamos a hacer si queremos levantar la cabeza, primero es averiguar un poco de qué va eso de levantar la cabeza, ¿vale? Entonces voy a dar unos puntitos acerca de levantar la cabeza. Luego veremos qué hacemos con ello, ¿no? Primer punto, para levantar la cabeza hay que hacer un cambio de perspectiva. ¿Sí? ¿Estáis todos conmigo? ¿Qué significa un cambio de perspectiva? Pues a mí me ha gustado coger este ejemplo, ¿no? El del laberinto. ¿Habéis estado alguna vez en un laberinto? Es angustioso. Dices, madre mía, ¿dónde estoy metido, no? Y ya, claro, no quieres ni volver para atrás porque ya te da la sensación de que cada vez vas a ir a peor, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar la manera en la que vemos la realidad que tenemos delante, ¿no? Por algo como esto, ¿no? Ahí se ve más fácil el laberinto. Claro, cuando uno se eleva en medio de las situaciones, en medio de los problemas y la consigue ver con otros ojos, parece que la cosa es más fácil, ¿no? El viernes veíamos a Esteban, cómo lo estaban apedreando vivo y él parece que estaba gozoso, ¿qué le pasaba? Él no estaba viendo que lo estaban apedreando, él estaba viendo que la obra de Dios se estaba cumpliendo, ¿verdad? Él estaba por encima de esa situación. Entonces, levantar la cabeza es un ejercicio de poder elevarnos, ¿no? De poder mirar las cosas de un punto más alto, de un punto más cercano al Señor, ¿sí? ¿Entendemos este punto? Punto número 1, necesitamos un cambio de perspectiva para levantar la cabeza. ¿Qué más tenemos para levantar la cabeza? ¿Qué dice Proverbios 3, del 5 al 6? Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Así da gusto hacer un laberinto. Ahora para la derecha, ahora para la izquierda, ahora para allá, ahora para acá, ¿no? Hay otras versiones que dice que confíes o pongas tu confianza en el Señor y Él allanará tus veredas. O sea, es como si las paredes que teníamos antes, ¿no?, fueran planitas. Así sí que da gusto. Pasas recto y ni te enteras, ¿no? Entonces, eso es cuando nosotros ponemos la confianza en el Señor, ¿no? Luego veremos cómo podemos conseguir. Pero tenemos un cambio de perspectiva, ¿sí? Lo segundo que tenemos que entender, y hemos estado también hablando en la clase de los viernes, que por cierto, si no venís, pues os hago una buena invitación, que son buenas y aprendemos mucho, ¿no? Son muy intensas. Pero otra cosa que aprendemos es ser instrumentos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando pensamos, bueno, yo soy cristiano o lo que yo tengo que hacer como cristiano, ¿no? Pensamos en algo como esto. Tengo que estar para todo, tengo que hacer de todo, tengo que estar siempre ahí a tope, ¿no? Y yo no sé cuántas manos tiene ese hombre, pero desde luego esto no es lo que el Señor está pidiendo de nosotros, ¿no? No. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Que nosotros seamos herramienta, instrumento. No quiere que seamos nosotros los que hagamos las cosas. Él quiere que nosotros nos dejemos usar por Él, que no le pongamos condiciones, que no lo limitemos, ¿no? Entonces, para levantar la cabeza, también necesitamos saber que no estamos luchando o peleando por nuestra vida, sino que tenemos que luchar y pelear por la vida de Dios, ¿no? Yo ponía el viernes un ejemplo de un videojuego, no sé a cuántos les gustan los videojuegos o han jugado algunos, ¿no? Pero uno muchas veces va a jugar algún jueguito y se coge un personaje, ¿verdad? Y tú eres el personaje y haciendo la historia. Bueno, nosotros no tenemos que ser el personaje, sino tenemos que ser las herramientas que usa ese personaje para ganar, ¿no? Tenemos que ser esas herramientas para el Señor. ¿Qué dice? Creo que está en Hechos. Bueno, el Salmo 127 dice, si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores, ¿no? Si queremos hacer las cosas a nuestra manera, sí, yo voy a construir para Dios, pero Dios no está en el asunto, no funciona, ¿no? Y en Isaías 61:1 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me eligió para traer buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos, para anunciarle a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Él me ha escogido a mí, que no valgo para nada, para un propósito específico. Entonces mi misión es poder ser útil a lo que el Señor me ha escogido. Cuando yo consigo hacer el propósito por el cual fui diseñado, entonces es cuando la cosa fluye, ¿no? Entonces, ¿estoy atravesando situaciones? ¿Estoy viviendo cosas? Sí, pero si consigo elevarme, voy a cambiar, ¿no? Voy a tener un cambio de visión, un cambio de perspectiva. Y si consigo saber que no estoy peleando mi batalla, sino que estoy peleando por conseguir que la batalla de Dios gane, pues entonces también va a fluir la cosa diferente. ¿Sí? Hemos entendido este segundo punto, instrumentos de Dios. Estamos viendo un poquito de cosas de levantar la cabeza, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Lo último. Esto se viene bomba, ¿eh? Apuntadla por ahí. Lo que Dios hace
no tiene sentido. Eso suena duro, Rafa. Luego hablamos a la salida. Bueno, luego lo hablamos si queréis. Lo que Dios hace no tiene sentido, pero siempre tiene propósito. Y si crees que es mentira, te doy ejemplos rápidos y veloz. Noé. ¿Alguien se sabe la historia de Noé? ¿Qué le mandó Dios a Noé? Hacer un barco descomunal de grande. No había llovido nunca. No existía la lluvia. Noé no sabía lo que era la lluvia. Y lo estaba mandando a hacer un barco tremendamente grande. ¿Tú qué crees que pensaría Noé mientras estaba haciendo un barco? Pero ¿no? Pero no tiene sentido, pero sí tiene propósito. Tremendo propósito. Tenemos más. Moisés. Dios lo lleva a pelear a Faraón, ¿verdad? Y manda las plagas y una historia así muy caótica, muy encendida en guerra. Y ya cuando a Faraón se le va la olla, huyen. Y Faraón viene detrás. Entonces el Señor los va guiando, ¿no? Con sus columnas de fuego, de nube. ¿Y hacia dónde los lleva? Hacia un callejón sin salida. Los encierra entre el mar, montaña y gente con cara de enfadado. Ahí los lleva el Señor. Dice, ¿qué sentido tiene? Sentido quizás ninguno. Pero el propósito era bien grande. Porque forzó a Moisés a usar la fe. A dar un paso de fe. Se abrió el mar en dos. Yo no sé si alguna vez habéis visto eso, pero a mí me gustaría poner un bastón y que se abra aquello, ¿no? Pasaron en seco y luego los enemigos fueron destruidos. No tenía sentido, pero sí tenía propósito. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? José. ¿No conoce la historia de José? Tremenda la historia de José. Un joven que había nacido sintiéndose, ¿no? Querido, amado, sintiéndose especial. Tenía sueños de Dios, ¿no? ¿Cuántos tenemos sueños de Dios aquí? Yo tengo sueños de Dios. Sueños que queremos conseguir, sueños que queremos avanzar. ¿Y cómo acabó? Bueno, conocemos cómo acabó después, ¿no? Pero ¿qué le pasó después de todos esos sueños y después de lo especial que era? En una cisterna metido. Lo vendieron los hermanos, luego se fue a otro lugar lejos de su familia, allí lo metieron injustamente en la cárcel. Y tú dices, ¿eso qué sentido tiene? ¿No? Encima cuando él no había hecho nada malo. ¿Qué injusticia? ¿Qué sentido? Y vienen las preguntas y vienen los porqués que no tienen respuesta. Sin embargo, no tenía sentido, pero tenía propósito, ¿no? Como luego salvó a la nación del hambre y todo lo que vino después. Entonces, yo creo que el Señor nos está mandando a levantar la cabeza y si la tienes en alto, pues que te puedas quedar estas herramientas. Pero para saber levantar la cabeza tenemos que tener claras estas tres cositas, ¿no? Uno, que habíamos dicho en el punto número 1, hay que cambiar la perspectiva, hay que elevarse por encima de la situación, ¿verdad? Hay que preguntar a Dios para ver las cosas a su manera. Punto número 2, ser instrumentos de Dios. Cuando creemos que es nuestra batalla y tiene que ser a nuestra manera y a nuestras condiciones, sale mal. Entonces, saber que somos herramientas para Dios, ¿sí? Y tercero, lo que Dios hace no tiene sentido, pero tiene propósito. Entonces yo una vez que tengo estos ingredientes y ya sé que esto de levantar la cabeza va un poquito más de levantar el cuello, ¿no? Tiene como otras cositas, uno puede decir, vale, ¿y ahora cómo hacemos con eso, no? Antes tenemos algún versículo. En Isaías 55, del 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir? Que no nos vamos a enterar de qué va la cosa. Si el Señor nos lo dice bien, pero si no, complicado, ¿no? Entonces decimos, vale, ya sé qué es eso de levantar la cabeza, suena bien, ¿no? Me gusta cómo suena, me gustaría ir con la cabeza en alto. Entonces ahora viene la técnica, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? Pues tenemos 4 pasos para los que están apuntando, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es proseguir a la meta. Avanzar, perseverar, seguir. Yo no sé vosotros, pero cuando uno está mirando para abajo, da miedo seguir porque no sabe si te vas a chocar con algo o no. Entonces uno muchas veces las situaciones de la vida, los laberintos en los que nos metemos o los que terminamos dentro por la razón que sea, nos hacen agachar la cabeza y nos dejan estancados. Entonces lo primero que tenemos que hacer para levantar la cabeza es seguir avanzando. Sigue hacia adelante en las cosas que el Señor te haya marcado. Amén. Estamos ya en el cómo, ¿no? ¿Qué dice Filipenses 3:13?
hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Para proseguir a la meta tienes que dejar lo anterior. Esto lo hemos hablado hace unos domingos atrás, ¿sí? ¿Nos acordamos? Nosotros no podemos seguir tirando con lo que hay atrás. ¿Y sabes qué? Que perdemos mucho tiempo en intentar arreglar el pasado en vez de coger ese tiempo para conquistar el futuro, ¿sí? Entonces, este es un tiempo en el que el Señor te está diciendo, ok, lo que ha pasado detrás ha podido ser más grave, menos grave, tiene su historia, tiene su trascendencia, pero hoy no quiero que mires atrás. Hoy quiero que levantes la cabeza, que te extiendas hacia lo que está delante y prosigas al supremo llamamiento de Cristo Jesús, a ese propósito que Él tiene contigo, ¿sí? Entonces, ya hemos visto que levantar la cabeza, lo primero que tenemos que hacer, proseguimos a la meta, dejamos atrás lo que no va, ¿no? ¿Qué es lo segundo que necesitamos para poder levantar la cabeza? Aumentar nuestra fe, ¿no? Aumenta tu fe. A mí me gusta siempre ese versículo que dice, echando en Él toda ansiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque la ansiedad es contraria a la fe. Te impide avanzar, te impide levantar la cabeza y te deja escondido, ¿no? ¿Qué dice? Por aquí tenemos, segunda de Pedro 1, del 5 al 7, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento, dominio propio, pero ¿qué está haciendo con todo eso? Está diciéndote que puedes ejercitar tu fe, que a la fe le puedes añadir cosas, ¿no? Entonces es un ejercicio que tenemos que hacer, por eso ponía la foto de la Biblia, ¿no? Porque una de las maneras de ejercitar, ¿cómo es? Conociendo al Señor, ¿no? ¿Qué dice? Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todo lo que estáis haciendo vosotros aquí sentados, aparte de aguantarme un rato, es aumentar vuestra fe, porque esto es palabra de Dios. Estos son versículos y este es el mensaje que el Señor quiere para su iglesia en este día, o así por lo menos yo lo creo, ¿no? Entonces hay que conocerlo. Para levantar la cabeza lo primero que hay que hacer es proseguir a la meta, hay que ir hacia adelante, pero una vez que te has decidido a ir hacia adelante y a dejar atrás lo que estorba, tienes que crecer en fe. Porque una fe débil te hace dar 2 pasos y te vas de boca, ¿no? Entonces, aquí no se trata de juzgar. Oh, mira, este ha decidido y ya caí otra vez, siempre le pasa lo mismo, esto, lo otro. No, estamos todos caminando en la misma dirección. Estamos para apoyarnos los unos a los otros, para echarle el hombro cuando uno está débil. Ese es el lugar donde estás ahora mismo. Pero para eso necesitamos ser conscientes de que necesitamos fortalecer y aumentar nuestra fe, ¿sí? Primer paso, dejamos lo viejo. Segundo paso, aumentamos nuestra fe. Tercer paso, y es el más importante, ¿vale? Solo quiero que te quedes con 2 cosas. Levanta la cabeza y confía en el Señor. ¿Por qué? Porque estamos hablando que este tipo de situaciones en las que no levantamos la cabeza es porque estamos atravesando cosas que no entendemos o cosas que no nos gustan normalmente, ¿no? Y ese tipo de cosas nos hacen tambalear, nos hacen vibrar nuestra fe. Ah, ¿dónde estás parado? ¿No? Esos momentos difíciles. Pero en medio de esas situaciones, si nosotros queremos caminar con el rostro erguido, si nosotros queremos caminar en buena dirección, necesitamos aumentar nuestra fe, necesitamos tomar decisiones, pero sobre todo necesitamos confiar en el Señor. Yo he tenido la desfachatez o me he tomado vergonzosamente la libertad de cuestionar la bondad de Dios, de cuestionar la misericordia de Dios. Ah, pues si Dios no me da lo que yo quiero, Dios no es bueno, ¿no? Y en el momento en el que empezamos a acusar a Dios, eso va cuesta abajo y sin freno. Yo he pasado por ahí y os digo que no es agradable. ¿Qué tenemos en confía en Él? En Romanos 8:28 que dice, sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas le ayudan a bien. ¿Todas? ¿Las que no nos gustan también? Ah. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Somos instrumentos de Dios, tenemos un propósito. Entonces, ¿yo soy llamado por Dios? Sí, todos los que estamos aquí somos llamados por Dios. Tenemos un propósito asignado. Y todas las cosas que nos vengan, si yo voy persiguiendo ese propósito, si yo voy con la mirada en alto, todo lo que me venga, aunque no me guste, todo va a ser para bien. Aunque me metan en una cisterna injustamente, va a ser para bien. Aunque me manden construir un barco en el que no tengo ni idea de por qué,
va a ser para bien. Confiemos en el Señor. Y yo he dejado este cartel, que los que estéis apuntando lo podemos poner, ¿no? Con 4 verdades que yo cuestioné en su momento y eso me hizo caer hasta lo más profundo. Entonces son verdades que necesitamos afirmar en nuestra cabeza, necesitamos afirmar en nuestro corazón. Y por eso he puesto ahí un tatuaje en el cerebro, ¿no? Tatúatelo en la cabeza, pero nunca dudes de estas 4 verdades que están en la palabra. La primera, Dios me ama incondicionalmente. No, pero es que ya he fallado muchas veces. Dios te ama. No, pero es que yo digo que voy a ir a la iglesia y luego no vengo. Dios te ama. No, pero es que luego cuando yo salgo de aquí me porto mal. Dios te ama. Quiere que cambie, pero Dios te ama. Entonces nunca dudes del amor de Dios. Lo segundo que te tienes que tatuar en el cerebro, y ese si te hace un doble tatuaje mejor. Dios es bueno. Y eso lo decimos, ¿no? Dios es bueno para siempre Dios es bueno. Y lo decimos muy fácil. Pero ¿lo creemos? No siempre, ¿no? Dios está a nuestro favor y no en nuestra contra. Ahí tengo ni un listado de versículos grandes, pero bueno, si nos poníamos no acabábamos, ¿no? Lo tercero es que los propósitos de Dios son buenos, agradables y perfectos. Los de Dios. El problema es que yo tengo los míos y luego se cruzan con los de Dios, no funcionan y yo me enfado. Pero si conseguimos ceder a lo que Dios quiere, es mucho mejor de lo que nosotros nos habíamos pensado. Ahora, eso lo descubrimos cuando seguimos hacia adelante. Por el camino no entendemos, pero hay un propósito, ¿sí? Sus propósitos son buenos, agradables y perfectos. Y el cuarto, Dios es fiel y cumple sus promesas, ¿no? Entonces, estas verdades, en el momento en el que nosotros las atesoramos y no dejamos dudar de ellas, es cuando nosotros podemos avanzar. Porque si nosotros queremos levantar la cabeza, pero empezamos a pensar que Dios no es bueno, nosotros estamos cayendo en incredulidad. Y eso nos hace bajar la cabeza. Cuando nosotros queremos avanzar, pero pensamos que lo que Dios quiere para nosotros no es tan agradable, nosotros estamos desconfiando de una de sus promesas. Y eso nos hace bajar la cabeza. Cuando nosotros dudamos de su propósito, cuando nosotros dudamos de su fidelidad, cuando dudamos de su palabra, estamos hablando del Señor. ¿Quién te ama más que el Señor? Entonces, no permitas, como hice yo, dudar de estas verdades. Porque si no, es cuando te dice, tú podrías estar andando con el rostro erguido, pero has permitido cosas que te hacen andar cabizbajo. Y pasan los años y uno se ve que no avanza, y uno se ve que da vueltas sobre el mismo sitio, y uno se ve pegándose con la pared del laberinto, y uno dice, ¿qué pasa? Bueno, eso dice Dios, ¿qué pasa? Levanta la cabeza, ¿no? Es un tiempo de poder estar con la cabeza en alto, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos aprendido de levantar la cabeza? Que necesitamos un cambio de perspectiva, ¿verdad? Que somos instrumentos de Dios, que no vamos a levantar la cabeza para hacer lo que queramos, sino para perseguir qué es lo que Dios quiere realmente de nosotros, y que lo que Dios hace no siempre tiene sentido, pero siempre tiene propósito. Muy bien, yo quiero eso, ¿cómo lo hago? Primero, prosigo a la meta, dejo lo viejo. Segundo, aumento mi fe. Tercero, confío incondicionalmente en el Señor, que es lo mejor que nos puede pasar. Y cuarto, y último, alábalo, ¿no? Como dicen en la iglesia, alábalo. Te algunas cosas así medio raras. Alábalo. En medio del estar cabizbajo, en medio del laberinto, en medio de la situación que pueda estar atravesando, en medio del sinsentido o de la falta de respuesta, alábalo. ¿Qué decía el salmista David, no? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Espera en Dios porque todavía tengo que recibir lo que me ha prometido. No. Eso lo está haciendo, lo está escribiendo y lo está cantando en medio de bastantes problemas injustos también, ¿no? Estaba siendo perseguido, no sé muy bien ni por qué. Pero en medio de todo eso, que tenía razones para estar abatido, para estar preocupado, aun teniendo razones, él se pregunta a sí mismo, ¿no? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿No? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún tengo que alabarle. Aún tengo que darle la gloria, aún tengo que confiar que Él tiene planes buenos para mí.
que si yo espero en Él, Él tiene lo mejor para cada una de nuestras vidas. Aunque yo no lo entienda, aunque no sepa cómo se va a resolver el laberinto ni el puzzle, Él tiene lo mejor para ti. Y si uno está en sus manos, vas a poder verlo, ¿no? Salvación mía y Dios mío. Entonces, yo quiero con estos puntos y con este breve mensaje, que cada uno de nosotros podamos analizarnos hacia dónde está mirando nuestra cabeza. Porque yo sé lo que es estar así, incluso mirando para atrás, ¿no? Y lo que es estar mirando hacia adelante. Y la manera de caminar y la manera en la que uno vive es tan diferente que te das cuenta de los diferentes tipos de cristianismo que hay. Sí, todos decimos que somos cristianos, pero uno lo ve como algo imposible de hacer y otro lo ve como lo mejor que le ha pasado en la vida. Dice, ¿qué diferencia hay de uno a otro? Pues, cómo de inclinada tenga la cabeza, ¿sí? Entonces quiero que nos pongamos en pie. Si este mensaje ha sido para ti, quiero que puedas escuchar esta canción. Y quiero que pienses la situación que estás atravesando. Quiero que pienses en todas aquellas preguntas que quizás ahora mismo no le encuentres la respuesta o no le encuentras sentido. Y en medio de todo eso, quiero que puedas hacer estos 4 pasos. Son pasos de rendirte al Señor. Son pasos de rendir tus planes y tu futuro al Señor. Y decirle, Señor, realmente confío en que tus propósitos y tus caminos y tus pensamientos son más altos que los míos. Realmente confío en que tú eres bueno. Y eso tenemos que decirlo y decirlo en voz alta, Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno. A pesar de lo que estoy viviendo, tú eres bueno. A pesar de que no entienda, tú eres bueno. A pesar de que vea un futuro negro o un laberinto complicado, tú eres bueno.